Muy buenas de nuevo al canal. Si es el primer video que estás viendo, lo que estamos tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas de Machine Learning, tratando de explicar algo que parece difícil, pero de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Siempre hablamos de entender cosas, pero nunca de aplicar cosas. Así que en este video lo que vamos a hacer es una aplicación que va a estar utilizando Whisper, bases vectoriales, LangChain y también GPT-4. Así que acá quiero hacer una pequeña presentación a un proyecto que vamos a hacer. Se llama Reward GPT. Le vamos a explicar todo de qué se trata. Y como siempre, todos los links para las cosas que están viendo en la pantalla lo van a tener también en la descripción del video. Hoy, por fin, no estoy solo. Estoy con dos amigos acá que viven también acá en Londres. Nos juntamos a cranear muchas veces. Y una de esas cosas que nos juntamos a cranear es este proyecto que están viendo acá. Así que lo tenemos a Nelson y a Juli. Adelante. Así que primero que nada vamos a arrancar un poquito con cuál es la motivación o qué es lo que quisimos hacer con esta aplicación y qué es lo que hace, ¿no? Así que lo que tenemos acá en la pantalla es un frontend donde tenemos una barra de búsqueda, tenemos algunos ejemplos de preguntas y lo que está haciendo esto es, en la parte por detrás, lo que hizo fue, nos metimos a un canal de YouTube de alguien, en este caso en particular es una persona que hace un montón de entrevistas en Argentina, ¿no? Acá lo pueden ver, el canal de YouTube es bastante exitoso, habla con gente de arte, habla con gente de televisión, digamos, historiadores, políticos, economistas, etc. Lo importante, ¿qué es? Que siempre, o en la mayoría de los casos, son dos personas, entonces es bastante fácil saber. Y siempre la primera persona que empieza a hablar es el host, en este caso es Tomás Rebord. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es la persona que está hablando, es mucho más fácil porque el primer speaker siempre es Tomás Rebord. Entonces, sin más, se lo voy a pasar a Nelson, que nos va a estar contando un poquito, primero cómo es que funciona la aplicación, vamos a ver una demo muy corta y después vamos a ver un poco cómo es que anda, cuáles son los componentes y un poquito charlar junto con Juli qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer una aplicación que utilice modelos de lenguaje, ¿no? O para qué la quisiéramos hacer. Así que, Nelson, pasamos a ver. Bueno, listo. Buenas. Sí, lo que podemos hacer primero es una demo bien rápida. En este caso, esto está corriendo en mi máquina, así que puede ser un poco lento para responder, pero tenemos un par de tabs abiertos como para matar el tiempo mientras tanto. Entonces, sí, básicamente esto es un frontend, está hecho en Next.js, básicamente React, y el backend está hecho en FastAPI, que es Python. ¿Por qué hicimos eso? Es súper rápido para hacer prototipos, así que fueron las tecnologías que elegimos. Como dijo Nico, básicamente tenemos una barra de búsqueda. Lo que queremos hacer acá es buscar, podemos poner cualquier frase, cualquier pregunta que queramos hacer y ya vamos a ver qué pasa atrás, pero esto va a darnos una lista de episodios en los de Rebord, obviamente, de los cuales se ha hablado de ese particular tema que estamos preguntando, y a su vez vamos a tener un resumen o una explicación, una respuesta a esa pregunta que está obviamente hecha por GPT-4 en este caso. Entonces lo que podemos hacer es, para hacer algo rápido, podemos buscar por uno de estos ejemplos que tenemos acá, digamos que queremos saber de qué se habla sobre fútbol y política en los episodios del método Rebord. Hacemos esto obviamente lo que está haciendo es primero buscar la lista de episodios vectorizados que tenemos en nuestra base de datos. Ya vamos a ver cómo se hace eso, y eso se envía directamente a GPT-4 junto con la pregunta para ver básicamente cuál es la respuesta. En este caso, es medio larga la respuesta, pero básicamente lo que preguntamos qué se hizo sobre fútbol y política, y acá es la respuesta generada por GPT-4, que obviamente fue hecha en base a partes de los episodios en los cuales se habla de ese tema en particular. Entonces acá lo que tenemos es la respuesta, y después si estamos interesados podemos ver en los distintos episodios de el método Rebord los timestamps en particulares en los cuales se habló
de esos temas en particulares. Por ejemplo, podemos ver Dolina, que le gusta el fútbol, básicamente, o sea, no me sorprende que esté primero en los resultados. Y en este caso se habló, está la parte en la cual se habla de fútbol y política. Si hiciéramos clic, si hacemos clic en este resultado particular, nos va a abrir YouTube y nos va a abrir en la parte particular en la cual se está hablando de eso, lo que es súper interesante, pues no tenemos que, si no queremos mirar todo el episodio, tenemos ahí en el lugar en particular donde se habla de fútbol y política en este caso. Eso es básicamente la demo, sí. Una cosa, Nelson, ahí te hago una pregunta. O sea, básicamente Sí, acá sí, lo que yo entiendo, ¿no? Es, agarraste un canal entero primero de YouTube que debe tener, no sé, 100 videos, por ejemplo, 100 entrevistas, y todo eso está transcripto, ¿no? Así que tenés un libro, por ejemplo, de todo lo que habló Reward con todos los invitados que tuvo también en su lado. Y después, o sea, cuando vos haces la pregunta y haces la búsqueda, estás básicamente buscando en los 100 videos, no en un video en particular, sino en los 100 videos y además dentro de esos videos que encuentra en un espacio en particular. O sea, si esto fuera, por ejemplo, si esto fuera el Congreso Nacional, ¿no? Y tenemos sesiones ordinarias, 17 horas de sesiones ordinarias, y uno dice, bueno, ¿qué opinó tal persona o de qué se habló en tal tema? Básicamente lo que podría hacer esta misma aplicación es leerte las 17 horas de sesiones ordinarias y traerte el resultado que machea tu pregunta, ¿no? Una cosa así sería. sí, totalmente. O sea, las posibilidades son muchísimas. Obviamente usamos este caso de uso, podría decirse, que es buscar episodios, pero es buenísima la aplicación para situaciones, como vos decís, videos muy largos o sesiones de congreso que, como decís, pueden ir por horas, y vos querés saber qué se dijo en particular. No hace falta tener que leerte todo, escucharte todo un video, sino simplemente, obviamente, está toda la parte de ingesta de toda esa información. Y una vez que la tenés guardada, es simplemente hacer preguntas y vas a obtener la respuesta basada en toda esa información que fue subida, digamos, a las bases de datos. Dale. Y después esa respuesta que tenemos arriba, eso sí es algo que está trayendo, digamos, GPT-4. O sea, lo anterior es como que es eh, recuperado, ¿no? O sea, está retrieved por algún tipo de búsqueda vectorial que vos tenés del contenido en base a la pregunta que se hace, pero después, en base a todos esos contextos, GPT-4 hace algo. ¿Qué tipo de prompt haces o cómo es que se forma esa pregunta que vos decís? ¿Qué se dice? Y después tenés todo el contexto, es como decir un libro. Mirame la página 5, la 7, la 9, la 11 y ahora Claro. decime algo. ¿Qué es lo que le estás preguntando ahí a GPT-4? Claro, acá hay dos etapas, podría decirse, que en este caso las usamos juntas. La primera es la indexación de episodios, que tranquilamente podríamos tener esto sin el texto de acá. Simplemente Dale. algo de decir, bueno, yo quiero saber en qué episodio se habló de algo en particular y simplemente leyendo la información vectorizada, lo podemos obtener. Eso es la primera parte. Nosotros vamos un paso más allá. ¿Y qué hacemos? Toda esta información vectorizada que hemos obtenido, la mandamos a GPT-4 para que nos haga como un contexto, digamos, y decir, bueno, este es el contexto, porque obviamente GPT-4 no tiene acceso a los episodios o a las transcripciones de GPT-4. Entonces lo que tenemos que hacer es proveerle nosotros de esa información y le decimos, bueno, esta es la información, esta es la pregunta, cómo, considerando esta información, cómo me puedes responder a esta pregunta en particular. Eso obviamente está hecho por prompts. Podemos ir un poco más en detalle y ver los prompts en particular que le estamos mandando a GPT-4, pero básicamente es eso. Nosotros le proveemos toda la base de información y GPT-4 obtiene eso, hace un resumen de lo que tiene también y contesta la pregunta, básicamente. Una pregunta ahí. Cuando vos definís los prompts que vas a mandar a GPT-4 para buscar información y generar un texto de eso, esos prompts son
¿aplican para cualquier tema del que uno esté hablando, cualquier canal de YouTube, o tienen que estar ajustados según la información que vos vas a buscar o según el tipo de canal de YouTube, en este caso que estás hablando de ese caso de uso? En este caso en particular, es bastante, podría decirse genérico el prompt, pero genérico para lo que necesitamos nosotros. Simplemente le decimos, podemos ir tomado este contexto, lo que hacemos es decirle, toma este contexto y respondeme esta pregunta. Básicamente eso es el prompt, que puede valer no solo para videos, puede valer para cualquier tipo de caso de uso que vos quieras que GPT te responda cuando no tiene GPT con el training data que tiene de por sí, no tiene la información necesaria, hay que proveerle, ¿sí? Entonces, este prompt podría funcionar para cualquiera de esos casos. Te agrego una cosa ahí, Juli. Cuando estábamos haciendo pruebas con esto, también, viste que lo primero que había dicho era, bueno, elegimos el método Reward porque hay un montón de contenido disponible, después porque la comunicación, la entrevista, digamos, es entre dos personas, lo que lo hace más fácil, y después que siempre la primera persona que habla es siempre Reward, entonces lo hace muy, muy fácil identificar el Speaker 1, Speaker 2, digamos. Jugamos mucho con el tema de las prompts cuando estábamos diciendo qué opina. En este caso, si pueden ver el primer link que dice ahí de episodios, dice método Rebord y Alejandro Dolina. Eso quiere decir que es una conversación entre Rebord y Dolina. Speaker 1 es Rebord, Speaker 2 es Dolina. Entonces, cuando jugábamos a las prompts y decíamos, bueno, ¿cuál es la opinión de Dolina sobre estos temas? No la de Rebord. Porque si vos lees simplemente el transcript, ves un montón de gente hablando sobre deportes. Pero es difícil saber quién opina qué cosa, ¿no? Entonces, para separarlas, tenés que hacer lo que se conoce como identificación de la persona que habla, digamos, speaker dearization se dice, y con eso vos podés decir, bueno, es más, ni siquiera estás limitado a un solo video. Si hay más de una entrevista con la misma persona, vos podés decir cuál es la opinión de Dolina sobre estos temas, ¿no? Entonces ahí tendrías solo eso. Y en ese caso es un poquito más importante saber cómo hacer la prompt, para ver cómo te entiende el contexto. Como decía Nelson, es muy importante saber que se parezca a la data con la que fue entrenado, ¿no? El modelo. Esto no se sabe, ¿no? No sabemos nosotros cómo exactamente fue Claro, hecho. a eso me refería, porque cuando uno usa herramientas así como el GPT-4 que generan contenido, por decirlo de alguna manera, lo más importante que vos tenés ahí es el prompt o la manera en la que vos le preguntas. Entonces, yo preguntaba si para este caso de uso se usan prompts customizados para esto, o si se usan prompts que de repente podemos estar analizando el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y Exacto. poder extraer información de la misma manera. Es tal cual lo que estás diciendo. O sea, es más, el tono, una cosa es la generación de contenido, otra es el tono, la forma en la que se demuestra ese contenido. Pero esto sería como tener una lista de cosas y después decir, en base a esta lista, por ejemplo, quiero que me generes el siguiente texto con el siguiente formato. Tu audiencia va a ser un público, por ejemplo, universitario, que lee diarios financieros, etc. Entonces, vos generás, digamos que somos un diario y que queremos leer todas las sesiones ordinarias del Congreso y después decimos, bueno, quiero que me hagas una nota ahora periodística, mi audiencia es tal y quiero que escribas de esta forma, ¿no? Entonces, aunque el contenido de fondo sea el mismo, similar, la forma en la que se muestra es distinta. Volviendo a la página con el frontend, en este caso sería que ese párrafo que tenemos, ahí Nelson lo definió, que era un párrafo. Generame un párrafo con la respuesta, no generame un super texto gigante larguísimo, sino generame un párrafo, por ejemplo. Y también le puedes definir con la dificultad X, ¿no? Que querés que tenga, por ejemplo. También una cosa que funcionaría mucho en eso, y esto está muy definido en la forma de hacer prompts. Por ejemplo, si uno le dice, si setea la escena de cuando se hace la prompt diciendo, por ejemplo, sos el periodista más increíble de investigación criminal, por ejemplo. Tu experiencia, la forma en la que hablas es muy correcta, usas palabras científicas, usas de esta forma, o sea, definís muy bien el contexto en el que querés que se genere la prompt. En este caso sí sería distinto dependiendo del canal.
Si uno dice, sos una persona que está en la farándula, por ejemplo, es un canal de espectáculos y qué sé yo, y vos sos una persona que utiliza términos mediáticos, por ejemplo, entonces las palabras que va a usar para generarte ese párrafo van a ser distintas a las que podría generarte en otro caso. Entonces sí, jugarías ahí, tendrías mucho mejores resultados cuando usas una prompt específica para el caso de uso, en ese caso. Sí. Claro. Lo que estaba mirando acá es para darte un ejemplo, es básicamente el prompt que le estamos mandando a ChatGPT. No sé si puedo hacer un poquito de zoom. Es bastante corto, está en inglés, eso sí, pero le decimos que simplemente que use el siguiente contexto, básicamente, para responder a la pregunta. Algo importante que se le agregó acá en el prompt es que si no sabe la respuesta, que diga que no sabe, que no invente una respuesta, digamos. Eso es como para, no sé si funciona 100% de las veces, pero es como para evitar un poco estas alucinaciones y que diga cosas que no están en el contexto. Entonces, se le agregó eso y después acá le pasamos, obviamente esto es un placeholder, acá sería el contexto, toda la información que sacamos de la base de datos y acá la pregunta. Otra cosa importante, que le decimos que siempre responda en español y esto no sé si no funciona mucho, eso lo saqué de Nico, que Nico siempre lo usa, que responda en un strong un acento argentino, pero parece que no, para lo de reward responde algo en una forma bastante formal, podría decirse. Pero este es el prompt que le estamos mandando. Exacto. Creo que en este momento vimos un montón de cosas. O sea, vimos una aplicación, funciona, se le puede mandar preguntas. Vieron que hay toda están todos los videos estos que son más o menos 100, no sé cuántos son, 50 entrevistas. Creo que ahí dice el Son número, 60 ¿no? y 64, me parece. 64 entrevistas hizo el tipo. Bueno, nosotros, Nelson acá, transcribió todas las entrevistas, las indexó todas y se generó una base de datos de reward, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, vimos que funciona esta aplicación, podemos hacerle preguntas. Anda un poquito lento porque obviamente esto no es una página web, ¿no? Que está posteada en algún lugar, que está hecho para recibir miles de visitas, pero nos da una impresión de cómo es una aplicación y cómo se ve una aplicación tranqui, ¿no? Esto fue algo que nosotros arrancamos simplemente para ver cómo se pueden utilizar distintos componentes de una forma que tengan sentido en un caso de uso. En este caso es cómo podemos buscar información sobre audio, ¿no? O sea, o videos. Cómo podemos buscar información de una forma más rápida. Cómo podemos conversar con videos. Estuvimos viendo cómo funciona. Ahora quizás podemos hablar un poquito más de cómo está diseñado, ¿no? O sea, ok. Una consulta antes de pasar a la arquitectura. Este ejemplo vos decís porque está hosteado localmente, entonces por eso anda un poquito lento. Entonces. Sí. Respuesta rápida, sin profundizar mucho en el tema. ¿Qué implica poner esto para disposición de de todo el mundo, por ejemplo, en una página en internet? Veo que podés tener una página estática y después que solamente subir la página web, o qué necesitas tener corriendo para que esto sea una aplicación en producción, sería en la terminología. No se necesita mucho, es una aplicación web común y corriente, tiene un backend, tiene un frontend, así que es simplemente hacer un deploy de eso en cualquier servidor, en AWS o cualquier servidor hosting, y ya está. El único tema es que obviamente sabemos que la API de GPT-4 o de GPT hay que pagarla. Entonces, o sea, se paga. Entonces, cada vez que se hace una pregunta, se está pagando por tokens. Y eso va con un token básicamente de la API que está en el backend. Entonces, es algo este, em, que incrementa el costo, obviamente, por cada pregunta que se hace. Sumado a eso, también tiene una base de datos, en este caso Chroma, ya vamos a ver rápido cómo está diseñado, pero después si se quiere cambiar, es una base de datos local. Después, si se quiere cambiar a una hosteada como Pinecone u otras bases de datos vectoriales, también son bases de datos que hay que pagar por uso, básicamente. Muy bien. Claro. O sea que tendrías una serie de costos fijos y costos variables, Claro. digamos, en base a la cantidad de usuarios. Por eso también esto es
acá lo que estamos charlando es, ok, nos juntamos, tuvimos una idea y dijimos, bueno, a ver cómo se puede hacer algo de esto, ¿no? Y esto fue lo que salió. Ahora, después hacer una aplicación o una aplicación web, digamos, que es accedida por un montón de gente, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí eso lo podemos charlar también en algún momento. Pero, por ejemplo, te puede fundir, básicamente. Si vos sacás esto y se vuelve algo viral, y capaz que te fundís, porque tenés un montón de gente usándote la API, y acá Nelson estaba diciendo que se cobra por token. Bueno, acuérdense que el token es, y esto lo vimos en otros videos, un token es una representación numérica de palabras, caracteres, en un lenguaje. Cuando se entrenan estos modelos, GPT-3, por ejemplo, se entrenó con un diccionario de 30.000 palabras aproximadamente. Llama 2 tiene 50.000. Y en algunos casos, la palabra, por ejemplo, porque siempre la línea se está corriendo. ¿No? Estoy leyendo uno de los textos que está ahí abajo, en el primer resultado. Porque sería un token, siempre otro token, la sería otro token, línea, etc. Pero hay veces que si uno dice taxidermista, capaz, esa palabra no es un token, no es siempre un token una palabra. Hay veces donde hay palabras que son desconocidas porque no están en ese diccionario original de 30.000 palabras, o porque están en otro idioma, porque es un diccionario en inglés y estas son palabras en español, y la misma palabra está cortada en 3 tokens, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si nosotros mandamos esa prompt en inglés, nos da una cantidad de tokens. Si la mandamos en español, van a ser más tokens. Si la mandamos en francés, van a ser aún más tokens. Si la mandamos en vietnamita, por ejemplo, que tienen aún otro, digamos, otro alfabeto, o en cirílico, por ejemplo, lo mandamos, o en hebreo, etc., va a tener aproximadamente 10 veces más tokens. O sea, es carísimo hacer una cosa de esto. Entonces, si nosotros vamos a responder, tenemos un usuario, ¿no? Varios usuarios, que nos están haciendo 10 preguntas al mismo tiempo, y tenemos que, recuerden, estamos trayendo el contexto de todos estos videos, ¿no? Entonces, digamos que son 5.000 palabras. Bueno, 5.000 tokens, ponele. Y después, arriba de todo, le decimos, en base al contexto quiero que me responda. Ya se acuerdan, la mostró Nelson recién, lo que era la prompt. Entonces vas a tener 10.000 palabras más 100 palabras. Y después tenés la respuesta de eso. Que ponele que sea 200, 300 palabras. Entonces, de repente, una sola query de un usuario te cuesta 15.000 tokens, por ejemplo. Y eso te puede salir 2, 3 centavos. Algo así. Entonces, si tenés 10.000 usuarios y ya estamos en $200, por ejemplo, haciendo una query cada uno, ¿no? Entonces, ahí es cuando, no sé si se ve en la matemática, pero es un montón de dinero, digamos. Así que bueno, saliendo un poquito de eso, vamos a ver, Nelson, si querés, un poco la arquitectura y cuáles son los componentes. Dale, vamos a ver la parte de la arquitectura. Déjame que ponga acá. Dale. Entonces, Creo una cosa nomás, perdón, Nelson, sí. que no dijimos en ningún momento. Esto es un proyecto totalmente open source. O sea, esta página que tenemos acá va a estar en la descripción del video, así que ustedes se pueden acceder, pueden hacer el deployment en su máquina y correr exactamente lo mismo que están viendo acá. O sea, todo es completamente libre. Considerando los costos de Considerando los GPT-4. costos. Claro, eso Libre está no es gratuito. claro, eso está a cuenta de No, pero digo cada por la uno. mención a que cada uno lo puede probar en su máquina, Claro, considerando eso, que no es tan sencillo. Exacto. claro, Bueno, claro, si se funden con responsabilidad. claro. Con responsabilidad. Por lo menos aprende. Exacto. Bueno. Bueno, entonces acá más o menos tenemos un diagrama del diseño de la arquitectura de esto, del robot GPT. En este caso podemos ver 2 pasos bien diferenciados. Lo hemos hablado recién, pero acá lo formalizamos un poco más. Tenemos la ingesta de los datos, que es básicamente todo el proceso que hicimos desde ir al canal de Report, descargar los videos, sacar el audio de los videos, usar en este caso Whisper, que ya lo ha hablado Nico varias veces en sus videos, de cómo podemos hacer transcripción de los episodios. Una vez que tenemos esas transcripciones, vamos a crear lo que denominamos documentos, que básicamente es representaciones, podría decirse, de estas transcripciones. Y aquí lo que hacemos es separar esos documentos en distintas porciones, podría decirse, en distintos chunks,
se dice chunk básicamente, y después esto hacemos una representación vectorial quizás Nico, acabo puedes dar un poco más detalles de este proceso, pero lo que hacemos es una representación vectorial de cada uno de estos chunks. ¿Y qué hacemos ahí? Guardamos eso en nuestra base de datos de vectores, que en este caso usamos Chroma. También está Pinecone, está Face, creo que son también unas que son utilizadas. Pero en este caso usamos Chroma. Todo esto también algo que no hemos nombrado hasta ahora, la mayoría usamos LangChain como que nos provee facilidades, podría decirse, para manipular y para interactuar con todo este proceso. Para algunas cosas usamos LangChain, para otras cosas lo hicimos manual porque era más sencillo, pero sí, LangChain facilita mucho, por ejemplo, para esta última parte de los embeddings y de guardar en Chroma, en la base de datos, Ujú. está muy bien abstraído. Entonces, esta es la ingesta y después tenemos la parte de las preguntas y las respuestas, de cómo una vez que tenemos nuestra información, la ingesta hecha y tenemos una base de datos, es lo que necesitamos para poder interactuar con esos datos y mandar preguntas y recibir los, el contenido de la base de datos que es más adecuado para esa pregunta y mandarlo todo al LLM, que en este caso es GPT-4. No sé si ahí, Nico, querés ir un poco más en detalles con el tema de los motores y Cuento, demás. cuento una sola cosita que es la parte de cómo se hace el retrieval, digamos, de estos documentos. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hacemos en la parte de arriba, en la parte de ingesta, que dice Create Chunks Embeddings, digamos, ahí estamos agarrando es texto, ¿no? ¿Cuál es el tipo de data? Es texto. No necesariamente tiene que ser solamente texto, también puede haber lo que se llama multimodalidad, digamos, que sería audio, video, imagen, texto, puede ser también data genómica, por ejemplo, o cualquier otra cosa, digamos. Son tipos de data. En este caso estamos hablando sobre texto. Y tenemos un modelo que genera estos embeddings, ¿no? Los embeddings serían estas representaciones de números, ¿no? Va a cambiar dependiendo del modelo de embeddings que tengamos, va a ir cambiando. Por ejemplo, el modelo que tiene OpenAI es uno que usó para GPT-3, así que es un modelo bastante para DaVinci, etc. Es un modelo bastante viejo, bastante económico que pueden hacer y también se paga si quieren usar digamos, un servicio de API de OpenAI, es bastante económico para generar embeddings. ¿Qué significa esto? Que vos agarras un libro, generás todos estos embeddings, que digamos que es transformarlo en un array de datos, ¿no? De numeritos, básicamente. Dependiendo del modelo, ponerle que es un número que va de 0 a 2048, etc. ¿no? Dependiendo del modelo de embeddings. Y eso se guarda en algún lado, digamos. En este caso se guarda en esta base de datos vectorial. Después lo que hacemos es, cuando el usuario manda la query, las preguntas, que en el caso anterior era, por ejemplo, qué se dice del fútbol y de la vida, eso también es texto. Entonces, tenemos la misma data, ¿no? Que se usó al principio, que se indexó de los documentos, con la misma data con la que estamos haciendo las preguntas. Entonces, volvemos a generar esos embeddings. En este caso, otra vez, lo volvemos a mandar al mismo modelo de embeddings que usamos al principio. No podemos usar dos distintos. Se usa el mismo. Entonces, en este caso tenemos un array de vectores para los documentos y después tenemos un array para la pregunta. Entonces, lo que se hace es... Decime, Juli. Sí, el tema de embeddings es una cuestión de codificación del texto o Sí. tiene algún otro contenido o alguna otra funcionalidad. En este caso sería, porque cuando uno, digamos, vos lo tenés que pasar a tu espacio vectorial, ¿no? Sería como tu nube de datos, ¿viste? Tenés una, porque son como multidimensionales, ¿viste? La información. Entonces la tenés que pasar a una representación más fácil, o sea, bajarle las dimensiones, digamos, a tu información. Y después, vos lo que haces es, digamos que vos tenés una nube de tu espacio vectorial, ¿no? Y tenés un montón de cosas acá. Y vas a tener un espacio donde van a estar tus datos, o sea, tus array de vectores de perros. Digamos que vos lo que hiciste los embeddings de imágenes. Es un poquito más fácil de entender con imágenes. Entonces tenés todas fotos de perros, acá. Después tenés fotos de colectivos. Esos están por acá, están lejos, ¿no? Entonces están separados. Hay una distancia entre los dos. Entre perros y colectivos están separados. Ahora después tenés gatos. Y los gatos están cerca de los perros porque los dos son mascotas. Pero son distintos, ¿no? Entonces están ahí a una distancia. Están más o menos cerca, pero son distintos.
Entonces, lo que vos haces con eso es, los representás de alguna forma que pueda ser, una computadora lo pueda entender, en este caso, y después lo que vos haces es una búsqueda por similitud. Entonces, cuando vos agarraste la pregunta del usuario, ¿qué se dice del fútbol y la vida? Acá es un problema, ¿no? Porque generalmente, ¿cómo es que funciona la búsqueda esta? Se busca por palabra clave. Entonces dice, búscame en todo tu documento, búscame donde se diga la palabra fútbol y la palabra vida. Y los resultados que te devuelve son malísimos, la verdad. Porque vos lo que querés es, ponerle que nosotros estamos teniendo una nota periodística sobre Messi. Messi, sí, Ronaldo y etcétera. Pero nunca mencionamos la palabra fútbol. Nunca decimos que están jugando al fútbol, etcétera. Pero todos sabemos que son futbolistas. Aunque no se mencionó la palabra fútbol. Entonces, buscar por palabra clave no funciona muy bien en esos casos. Entonces se busca por información contextual. Que para esto es que uno necesita tener un modelo de embeddings bueno. Está hecho con un montón de data. En este caso sería este de GPT-3, por ejemplo. ¿No? Porque tiene tanta data que entiende ese contexto semántico. Y cuando vos haces una aplicación de este tipo, ¿qué tanto tenés que saber en cuanto a ese modelo de creación de estos embeddings respecto del contenido que vos querés procesar? Eso es muy buena esa pregunta. Por ejemplo, te puedo decir que primero que no hay tantos modelos abiertos que sean muy buenos. Hay algunos que son abiertos, se pueden buscar en Hugging Face, por ejemplo, para generar embeddings. Dependiendo de tu data, si es de texto solamente, tenés algunos modelos. Si es de texto e imagen, porque vos también podrías decir, decime del video de Rebord, mostrame todas las veces donde se tomó un mate. Eso significa que tenés que tener imágenes donde se entienda que la palabra mate, que representa, etcétera, y después vos haces embeddings de eso. Entonces, cuando vos escribas la pregunta, puedes buscar en imágenes y en video. Entonces ya estás cruzando las modalidades de datos. En este caso, hay modelos de embeddings que funcionan mejor con imágenes que otros. Hay otros que funcionan mejor con algunos idiomas que otros. Por ejemplo, hace muy poquito OpenSearch, que es un servicio de Amazon, por ejemplo, te permite elegir el modelo de embeddings que uno quiere usar para hacer esto. Tiene uno por default, pero vos podés, si no, elegir uno open source. Y dependiendo del idioma que quieras, hay algunos que funcionan mejor con hebreo, por ejemplo. Entonces te conviene usar ese que otro. ¿Cómo sabes cuál usar? Tenés que probarlo. Te vas a dar cuenta porque cuando nosotros buscamos en la página web que mostraba Nelson, en el frontend, hay dos partes, ¿no? La pregunta del párrafo ese de arriba de todo, eso lo responde ChatGPT. Esto es GPT-4, ¿no? Esa pregunta. Entonces, eso lo hace la API de GPT-4. Pero la lista que se ven abajo de los episodios, eso no lo hace ChatGPT. Eso lo está haciendo la API de embeddings y Chroma, ¿no? Que es esa parte que dice ahí, get relevant chunks based on query embeddings, ¿no? Bien. Entonces eso no es GPT, son dos API distintas, digamos, la que está haciendo. Entonces, si tu API es de mala calidad, los resultados que vas a ver ahí son malos. Una cosa que quería agregar también, algo que vos mencionaste, Nico, de la diferencia entre esta búsqueda con embeddings y la búsqueda por similitud y la búsqueda por keyword. Eso también algo que se denomina se denomina búsqueda semántica, porque también tiene más en cuenta el contexto, podría decirse, de lo que está pasando y no simplemente el keyword. Y acá, por ejemplo, para dar un poco más de detalles, esta pregunta en sí se hizo la representación vectorial y se hizo, no sé internamente si es un K-neighbors o cómo se determina cuáles son los vectores más cercanos, pero se determinó en base a, en esta parte de Get Relevant Chunks o la búsqueda por similitud, se determinó que estos chunks eran los vectores que se acercaban semánticamente mucho más a esta pregunta. Por lo tanto, tenían el contexto de esa pregunta y así fue como, esto también es algo que lo manejamos por código, nosotros le estamos pidiendo que nos retorne los 6 vectores o los 6 resultados más relevantes. Podríamos ponerle K resultados, que lo podemos definir, y también otra cosa, cada uno de los resultados nos va a retornar un nivel de confianza, podría decirse, de cuánto se acerca
el vector, el vector de estos vectores a la pregunta, digamos. Entonces nosotros también hacemos un filtro en el cual filtramos todos los resultados que tengan un nivel de confianza menor a, en este caso, no me acuerdo, pero 80%, por ejemplo. Todos los resultados que sean menor a 80% significa que ya están, si bien son los más cerca, los que están más cerca, están muy lejos semánticamente, entonces los filtramos. Si nos hacemos una pregunta acá que no tiene nada que ver, en teoría no debería retornar nada porque va a haber vectores que están cerca, pero en este caso no Claro, retorna nada porque no hay nada que supere ese nivel de confianza respecto de lo semántico. exacto. Bien. Y una pregunta más respecto de estos embeddings. Vos los estás generando en base a chunks de la transcripción del texto. ¿Qué tan importante es o en los resultados en sí mismos o en la efectividad de la búsqueda, cómo formás esos chunks? Porque vos tenés una entrevista de 2 horas donde se habla de muchos temas distintos y a lo mejor en 5 minutos se habla de la situación actual del país, por ejemplo. Y vos agarraste y creaste un chunk que agarra el 25% adelante y otro chunk que arranca el 25% de atrás y otro que agarra el 50% del medio. Claramente eso no es tan efectivo cuando vos querés hablar de la situación actual del país. Entonces, ¿qué tan importante es este tema de los chunks y cómo lo haces para que sea eficiente? Lo que puedo decir es que esta misma pregunta la hemos discutido con Nico cuando estábamos hablando de este proyecto y ver cómo definir los chunks. Nico, quizás vos podés dar más detalles de cuáles son los pros y contras, digamos, de esto, pero básicamente, primero LangChain provee ciertas opciones, en este caso, una vez que definimos un chunk, te permite agregar un poquito más de cada lado para, por las dudas de que se pierda, de que el contexto esté antes o esté después, pero también, esto lo creo yo, lo estoy pensando ahora de tu respuesta, con suerte, cuando hacemos la pregunta, si bien son diferentes chunks, semánticamente deberían estar cerca de la pregunta también, por lo tanto tendríamos estos 3 chunks retornados como respuesta, digamos, estos 3, y eso entonces, juntando también, GPT podría tener el contexto necesario. Claro, porque, Pero por ejemplo, intentando entender lo que Nico explicó, cuando vos mapeás ese chunk al espacio este vectorial, si vos solamente tenés un 25% del chunk hablando del tema de la situación del país, a lo mejor tan medio lejos del que tiene el 50% hablando de la situación del país. Entonces, ¿cómo estás seguro vos que lo estás incluyendo? Y además, cuando lo incluyes, vos te estás trayendo un 75% de información que no tiene relación directa con lo que vos estás buscando. Sí. Entonces, a lo mejor eso confunde después a la pregunta al prompt que vos le haces a ChatGPT para generar la respuesta. Sí, ni hablar. Esto creo que es algo que podemos ver. Bueno, primero que nada, si tiene éxito este video y es interesante para las personas, podemos charlarlo bien en detalle las próximas y también escuchar qué opciones, qué es lo que están probando ustedes, ¿no? O sea, la gente del otro lado, digamos, también para resolver este tipo de cosas. Creo que lo que vamos a hacer ahora, también para no irnos mucho, hay 2 links ahí que veo, tenés 2 tabs, Nelson. Uno es QA over Documents y el otro es MapReduce. Y básicamente, esto lo hablamos en otros videos sobre el tema de la ventana de contexto, ¿no? Los modelos, por ejemplo, GPT-4 tiene 8000 tokens de ventana de contexto y hay una versión nueva que tiene 32.000 tokens, ¿no? 32.000 palabras, vamos a decir que es un token, una palabra, más o menos, un poco exagerando. Eso quiere decir que es como que uno está hablando con alguien y te dice, mira, haz tu pregunta, pero solamente tenés 15 segundos para hacerla. Así que apúrate. Y obviamente, y te vas a olvidar un montón de cosas mientras que estás haciendo la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para meter ese contexto relevante en tan poquito? Y va a haber un montón que vas a estar tirando, ¿no? Dentro de esa pregunta, Juli, lo que vos decís,
aunque vos hagas retornes, digamos, un chunk que sea larguísimo, porque en LangChain, y lo podemos ver ahora en un segundito, vos definís cuántos tokens tiene cada chunk, ¿no? Entonces ahí tenés varios problemas. Por ejemplo, si pones uno muy largo, porque siempre tenés la misma restricción, 8000 máximo. Si vos tenés un token, un chunk, que son de 1000, pero es irrelevante, entonces te ocupaste un montón de espacio con un chunk que es irrelevante. Capaz que querés muchos más pequeños, pero que sean varios, ¿no? Eso es una decisión de diseño, te diría. Porque tenés que ver el resultado. Y eso fue básicamente lo que estuvimos probando con Nelson muchas veces. Era, ¿qué hacemos? Lo hacemos más chicos, más cortos y con más cantidad, más largos, pero con más, etcétera. Y ¿cómo se llama? Y también hay distintas formas de generar esos chunks y hacer el retrieval de la búsqueda, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo se hace la búsqueda cómo se toma esa decisión de hacer la búsqueda de similitud, ¿no? Y retrieve los documentos, ¿qué método usamos? Matemáticamente, ¿no? Vos habías dicho, Nelson, que hay en Neighbors, ponele, o usamos otros. Ahí tenés otro tab que dice MapReduce. Ese es uno, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hacemos dentro de esta ventana de contexto es, estamos haciendo un resumen de resúmenes, básicamente. Eso es lo que tenemos. Y lo que le presentamos a GPT-4 y le decimos, mira, acá tenés resumen de resúmenes y quiero que ahora con esta información me contestes esta pregunta. Obviamente, idealmente lo que queremos es mandarle la mayor cantidad de información posible, ¿no? O sea, mandarle 15.000 tokens de ventana de contexto, 20.000, 30.000, etc. Pero tenemos que saber que esto es muy caro. Por ahora, si usamos estos modelos, ¿no? Esa sería la diferencia. Así que, Nelson, no sé si querías mostrar el otro, el de QA over Documents, con eso. Y explicar ahí un poquito cómo era qué es lo que estamos haciendo ahora. Porque en realidad nosotros estamos hablando de unas transcripciones de unos videos, pero en sí son documentos. Nosotros lo que estaba mostrando Nelson es un chatbot sobre documentos. Estos documentos podrían ser la Biblioteca Nacional de X país, de México, por ejemplo. Podrían ser todos los libros que genera una editorial. Podría ser X, una materia en la escuela, por ejemplo. Tener este chat. Claro. En este caso estamos simplemente hablando sobre un canal de YouTube, pero podría ser absolutamente cualquier cosa. No sé. Claro. Algo que es muy interesante, sí, lo que dijiste, la mayoría de los ejemplos que vos diste clasifican, podría decirse como datos destructurados, sin estructura, básicamente. Y hay dos diferencias acá. Esta es la documentación de LangChain, que ha mejorado bastante recientemente, está mucho mejor separada. Y acá tenemos la parte de podemos hacer preguntas y respuestas sobre datos sin estructura, que básicamente es todo lo que estuvimos haciendo, lo que estamos hablando y demás, o datos estructurados, que en este caso puede ser, por ejemplo, SQL. En este caso, es muy interesante y quizás deberíamos probarlo a ver cómo funciona, que en teoría ya uno no necesitaría saber SQL, sino simplemente hacer preguntas sobre los datos y internamente vos podrías obtener, decir, cuántos alumnos, si tenés una base de datos, cuántos alumnos tienen cierto promedio, qué sé yo, y internamente se van a hacer queries con SQL y vos obtenés, digamos, la respuesta. Entonces, esos son datos estructurados o preguntas y respuestas con datos estructurados. Y después lo que estuvimos haciendo nosotros es más que nada datos sin estructura. Y en este caso, una imagen, un esquema bastante interesante es que es relativamente similar al que tenemos nosotros acá en GitHub, que básicamente muestra los distintos pasos en los cuales podemos hacer preguntas y respuestas. Cargar un documento, hacer el splitting, que es básicamente el chunking que estuvimos hablando, guardar eso en la base de datos, después con la pregunta hacer los embeddings y demás y obtener los documentos relevantes. Armamos el prompt, que ya lo vimos, cuál es nuestro, y eso lo mandamos a nuestro LLM, en este caso GPT-4. Esto es básicamente el proceso para hacer preguntas y respuestas. Y después esto de abajo lo que vemos es básicamente lo que provee LangChain, que
medio tarde lo estamos diciendo, pero por las dudas, LangChain es este framework. Es un framework en el cual nos permite básicamente sí interactuar con distintos modelos de lenguaje y distintas formas de almacenamiento de vectores y otras aplicaciones también. Y tiene distintos niveles de abstracción. Y en este caso, el nivel de abstracción más alto, que es el más fácil, pero en el cual tenemos menos control, es este de acá, en el cual simplemente tenemos que crear un objeto, esto es bien interno del framework, pero no tenemos que hacer mucho y podemos tener preguntas y respuestas. Simplemente ocupándonos de hacer el loading, de cargar los documentos. Después va disminuyendo el nivel de abstracción y este último es el que tenemos implementado nosotros en GitHub. Entonces, si ustedes van y miran el código y demás, va a estar bastante diferenciado por cada uno de estos pasos, que es el que nos permite tener más control, digamos, sobre el chunking. Por ejemplo, queremos hacerlo en 1000 caracteres, cómo lo hacemos y demás. Tenemos mucho más control si utilizamos un nivel de abstracción mucho más bajo. Bueno, vimos cómo vimos la motivación de qué nos lleva a hacer este tipo de aplicaciones. Vimos un poquito cuáles son los componentes que conforman una aplicación que utiliza modelo de lenguaje en el backend. Vimos cómo hacer una web app en el frontend que va a consumir esto. Y vimos también una arquitectura de cómo es que funcionan estas cosas. La parte de la ingesta, la parte del retrieval y también la parte del query, digamos, y la lectura de los datos, efectivamente. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo es, estamos tomando un canal de YouTube entero, lo hemos transcripto, lo pasamos a texto, puede ser un libro, por ejemplo. Ese texto fue indexado en una base vectorial y después le estamos haciendo preguntas a ese texto. Y lo bueno es que la respuesta no solamente está basada en este texto que está volviendo, sino que también nos dice de dónde viene. Entonces, cuando GPT-4 nos está contestando, nos dice, pero fíjate que yo saqué, no me lo estoy inventando, ¿eh? Lo que te estoy diciendo salió de acá, de acá, de acá, de acá, de esta parte específica de los videos y quién es la persona que está hablando y diciéndolo. Así que este es un nuevo video, un nuevo formato, digamos. Queríamos hacer una charla acá. La verdad, yo me la paso re bien con este tipo de cosas. Espero que ustedes también. Y que podamos hacer muchísimos más videos de este tipo. Así que bueno, cuéntenos qué son las cosas que les gustaría aprender de esto. No nos metimos en nada de código. No vimos nada, la verdad, de los distintos componentes. Simplemente vimos una arquitectura. Si les interesa, cuéntenos en los comentarios qué cosas les gustaría que nos pongamos más en detalle. Y hacemos otro video más adelante. Pero nada, de este lado por lo menos les mando un abrazo gigante y espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé re bien. Nelson, Juli, también. Yo también, perfecto. Yo también. Muy bueno. Bueno, espectacular. Gracias. Así que con eso les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí del otro lado. Espero que la hayan pasado bien. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.